Radio Universidad Austral de Chile. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en República de los Ríos, en martes internacional, ya 13 de abril, con novedades, muchas novedades a nivel internacional, así es que vamos a conversar con Andrés Valenzuela Turner y Diego Sáez Trumper, que ya están con nosotros. ¿Cómo están, Andrés? Buenos días, Víctor. Aquí parece que tenemos un poco de retorno. Ahí está. Bien dentro de todo, digamos, con todas las cosas que se están dando, un poco mencionadas antes de salir al aire, el tema de Perú, que va a venir fuerte hoy día. Sí, ya abrí el comercio de Lima. Confirmadísima Keiko Fujimori para la segunda vuelta. Diego Sáez Trumper, ¿cómo estás? Bien. Ayer me pasé, entre ayer y el domingo y ayer me pasé mirando también quién es este Pedro Castillo. Debo confesar que no lo conocía. Estuve hablando con algunos amigos en Perú, tratando de entender un poco a esta persona, ¿no?, con ese sombrero y que llegó a caballo. Trató de ir a caballo a votar, pero el caballo se encabritó, así que se tuvo que bajar del caballo e ir a votar caminando. Además es un candidato joven, comparativamente con los otros. 51 años, creo. Un muchacho. Un imberbe. Bueno, además están las elecciones de Ecuador, que será materia también, ¿no? Y abordaremos ello. De todos modos, yo quería preguntarles un poco a nivel global. En esta semana ha salido bastante algo que conversamos la semana pasada, digamos, esto del reajuste de las condiciones de la relación entre China-Rusia, por un lado, y el rol de Estados Unidos frente a ello, ¿no? Y cómo se ha ido consolidando ese enfrentamiento, digamos. Y pareciera venir para largo, ¿no? No sé si sobre ello podemos abordar una primera parte, digamos, una primera vuelta. Andrés. Sí, de hecho, hay una cosa bien interesante, como más que temas específicos, hay un tema interesante a nivel de una regresión, por lo menos yo lo veo como una especie de regresión a una especie de realpolitik muy de posguerra, en que se subentiende esta lógica de ir tanteando el terreno de la fuerza militar. Y digamos, tanto China como Rusia, de hecho, están apostando fuerte a ese modelo, digamos, de establecer una cierta, como, no diría una presencia, porque la presencia ya está, sino de establecer un cierto barómetro para sí mismos a nivel internacional de hasta dónde pueden llegar. Porque por un lado tenemos que tanto China como Rusia hacen reformas o cambios o establecen ciertos parámetros legislativos que digamos tantean o estiran el chicle, estiran este elástico de lo que es aceptable a nivel de derechos humanos, de derechos políticos, de vulneración de minorías, etcétera. O sea, lo vemos en China tanto con lo que hacen con los uigures como con lo que pasa con Hong Kong, que cada vez está más apretado, y con sus incursiones en el espacio aéreo de Taiwán, que han sido sistemáticas durante ya varios años, pero últimamente han escalado. O sea, durante el fin de semana, si no me equivoco, entraron más de 18 aviones de guerra al espacio aéreo de Taiwán,
en una seguidilla de varios días seguidos, digamos, en que ha pasado lo mismo, en que varios aviones de guerra han entrado en el espacio aéreo violando la soberanía aérea de Taiwán. Entonces lo mismo pasa ahora con Rusia, que empieza a militarizar la frontera el sector fronterizo con Ucrania, y de alguna manera va en paralelo con lo otro. O sea, tenemos el tema de Putin, digamos, pasando estas leyes la semana pasada para poder perpetuarse en el poder durante 2 periodos más. En el caso de China mencionada también. Entonces, de alguna manera está esta suerte de juego que es muy de la Guerra Fría, digamos, donde hago algo que me vale cuestionamiento internacional, que me vale sanciones eventualmente, pero al mismo tiempo hago otra cosa que demuestra que no se metan conmigo. De alguna manera es gruñirle, es esta especie de política de perros, digamos, donde el perro hace algo malo y después gruñe para ver, a ver, vengan a retarme, vengan a retarme. Y eso está de alguna manera escalando. Y es preocupante porque de alguna manera se echa al basurero décadas, digamos, de una diplomacia internacional que se había estado construyendo sobre la base de diálogo, de acuerdo, o más o menos, o sea, nunca ha sido completamente una cosa o la otra, pero que resulta un poco preocupante el hecho de que estemos volviendo a esta política de sacar músculo. Y sobre todo teniendo en cuenta que esto va de la mano, digamos, no solamente de esta política simplemente de mostrar fuerza, sino que detrás hay ciertos intereses que son geopolíticos. O sea, cuando China sobrevuela a Taiwán, no es solo para demostrarle fuerza a Estados Unidos, es para demostrarle a Taiwán que en cualquier momento los invadimos, en cualquier momento los anexamos. Lo mismo pasa con Rusia y Ucrania, digamos, y lo mismo podría decirse con Rusia y los países bálticos, etcétera. Entonces, es preocupante, digamos, que estas potencias que no tienen digamos, el récord más limpio de comportamiento ético a nivel geopolítico estén optando por volver a una política del músculo. Uh-huh. Bueno, es una buena manera de decirlo. Diego Sáez. Sí, además que la cosa en China se está poniendo interesante en la interna de ellos también. Esta semana hubo esta sanción que le hicieron al Jack Ma, que es el dueño de Alibaba o Alibaba, que se ha hablado bastante, que es una señal interna. Lo multaron por abuso de posición dominante. O sea que en un sistema como el chino es interesante porque bueno, el partido tiene una posición bastante dominante en general, pero también creo que ahí tenemos un problema de un sesgo cultural que nos impide entender bien cómo se dan las dinámicas de la política interna allá, y cada vez empieza a ser más importante el avance chino en Occidente, que primero fue económico y que tiene una serie de ramificaciones políticas hace tiempo. Nos obliga a tratar de entender un poco qué es lo que pasa en China, y nos cuesta mucho desde Occidente entender sus dinámicas, porque hay diferencias culturales obvias, pero las diferencias políticas cada vez que pasa algo en China nos cuesta muchísimo procesarlo y entenderlo desde sus propias dinámicas. O sea, que en China tengan estos millonarios como Jack Ma, y que de alguna forma eso esté afectando la situación internacional, y que ellos tengan unas disputas internas. Bueno, nosotros solemos hablar de los chinos como si fueran una cosa monolítica, porque el partido se ha mostrado así, pero bueno, es de pensar que en un lugar con más de, no me acuerdo en cuánto está la población china, 1.600 millones, una cosa así, hay una serie de variaciones y de dinámicas internas que cada vez van a tener y que están teniendo más impacto acá. Vimos esta semana que se comentó muchísimo una cosa que en realidad pareciera ser más un escape de prensa que otra cosa, que fue este comentario del jefe chino del Centro de Control de Enfermedades, que dijo algunas cosas que ya sabíamos sobre las vacunas, pero que en Occidente se le dio un tremendo bombo,
no sabemos muy bien qué pasó con el Gao Fu, se llama esta persona que es como, no es el ministro de Salud, digamos, pero que es una de estas personas Es como el que da ISP. declaraciones. Claro, y los impactos que eso, o sea, un personero chino hace una declaración de algo que ya se sabe, la prensa occidental se hace un festín con esto de puras cosas, como digo, que ya sabíamos, habló sobre la efectividad de las vacunas y es largamente sabido que la eficacia de la vacuna que estamos usando acá en Chile es del alrededor del 50% y que la de la Pfizer es del 90%, pero a lo que yo quería ir, que no es el caso puntual de las vacunas, es que hay una geopolítica, hay una guerra entre Occidente y que tiene otros jugadores como China, que es el principal, pero que por supuesto que los rusos como potencia nuclear también se meten ahí. Y nuestra incapacidad para entender lo que está pasando allá adentro, o sea, cuando hablamos de la vacuna china era como si fuese la única cosa que viene desde China más o menos, y en realidad estamos mucho más involucrados, digamos, lo que pasa si alguien estornuda en China, nunca mejor dicho, todo el resto del mundo se resfría. Volviendo a la es una buena metáfora ahora, digamos, volviendo a la vieja Demasiado metáfora buena. de Mao de que qué pasaría si todos los chinos golpearan el piso al mismo tiempo, probablemente temblaría el mundo o algo así, es la frase de Mao. Hoy en día vale más que nunca, entonces me acuerdo que hace algunos años se decía que aprender chino era una de las cosas que iba a tener más como salida laboral en Occidente del futuro, y yo creo que ya estamos en ese futuro, y sería interesante ver cómo lo ven ellos, digamos, o sea, si ellos consideran a Occidente también como una cosa monolítica dominada por Estados Unidos o no. A mí me parece que parte de la diplomacia china tiene que ver exactamente con eso, en ver cómo puede ir metiendo ciertas cuñas dentro de Occidente que le permita interactuar como en un mundo más multipolar y no solamente con Estados Unidos. Y particularmente esta semana estuvo también la discusión entre China y Rusia tratando de reincorporar a Estados Unidos en el programa nuclear de Irán. No sé si se acuerdan que Trump sacó a Estados Unidos de los acuerdos nucleares con Irán, pese a que había un cierto acuerdo internacional de que Irán estaba cumpliendo los compromisos. Fue una de estas maniobras de golpes de efecto de Trump. Y bueno, con eso también, un poco con lo que decía Andrés, ¿no? Esto de mostrar músculo, China y Rusia le recuerdan al mundo que ellos también tienen armas nucleares, que son potencias nucleares. Putin dijo algo así como, bueno, Rusia tiene que ejercer su rol de potencia nuclear, y claro, nos habíamos olvidado de esto en los últimos 15, 20 años tal vez, pero el mapa geoestratégico nuclear no ha cambiado mucho desde el fin de la Guerra Fría. Se han incorporado algunos países como Corea del Norte, pero estos países que siguen teniendo la capacidad de destruir 7 o 10 veces el mundo siguen siendo más o menos los mismos. Entonces, yo no sé si estamos volviendo a un escenario de Guerra Fría como la entendíamos Rusia contra Estados Unidos, o es una especie de Guerra Fría más multipolar, donde además el peso el centro de gravedad está bastante cambiado hacia China. Sí, además su relación con Latinoamérica es un ejemplo nomás, la relación de China, digo, en el caso de las vacunas, es un ejemplo nomás de cómo han tenido y sostenido relaciones con todos los otros sectores o regiones. Y su presencia es enorme, o sea, en Chile mismo, en las eléctricas o en Brasil, entrando con el tema de la telefonía, ahora con el 5G. O sea, hay cosas que uno creo que tiene que mirar en términos también de cómo viene el futuro, digamos, cómo viene la economía mundial. Y ayer lo conversábamos un poco, alguien decía en Territorio Sostenible, así como es normal hablar inglés hoy, en el futuro puede ser normal hablar chino o mandarín, ¿no? ¿Por qué no, digamos? Porque podría ser perfectamente habilitante para una serie de cosas que hoy en día nos parecen innecesarias, ¿no? Pero podría ser en el futuro que de todos modos no cambien los ejes en términos de lo que era la Guerra Fría, donde las potencias controlaban regiones enteras. Ahora podría haber más circulación, pero eso no quita que China pase a ser
la principal potencia del mundo, o podría pasar a serlo. Y algunos plantean que esto que está pasando en pandemia permitiría que eso se consolidara por su capacidad de inserción y de maniobra geopolítica general. Y Rusia, lo que está haciendo efectivamente con Irán. O sea, habría muchas cosas para el futuro que se estarían jugando ahora, digamos, pareciera. Andrés. Sí, yo además agregaría un par de cosas. O sea, en el caso de Irán particularmente, eh, además hay que sumarle que hubo un atentado en Irán que destruyó parte del programa nuclear. Fue un atentado, digamos, un ciberatentado, pero que resulta en la explosión de parte de las instalaciones de enriquecimiento de uranio, y Irán culpa a Israel. Israel de alguna manera ha evadido un poco el tema, ha dicho no, nosotros no tenemos mucho que ver, pero tampoco con mucha energía, digamos. Entonces, como diciendo, yo no fui, pero quizá. Y esto en medio de las renegociaciones que menciona Diego, digamos, donde por un lado se está tratando de reincorporar a Estados Unidos al tratado con Irán, y por otro lado se está tratando de que Irán retome su compromiso con los acuerdos. Porque Irán, claro, durante mucho tiempo estuvo cumpliendo el acuerdo sin que el acuerdo estuviese realmente andando, porque faltaban signatarios, pero con el tiempo igual Irán ha ido sistemáticamente, digamos, descumpliendo, entre comillas, ciertos puntos, de alguna manera también diciendo, bueno, si es que esta cosa no tiene seriedad, no tiene el apoyo de todos los firmantes originales, entonces esto se convierte de alguna manera también en una ficha de cambio para otras negociaciones que tienen que ver sobre todo con el levantamiento de las sanciones económicas sobre Irán. Entonces, este atentado se da en medio de esto y desestabiliza un poco todas las negociaciones. Un poco Rusia ha entrado a ser el moderador de todo esto, sobre todo con el atentado pero hay que ver hacia dónde va eso. Eso por un lado. Y por otro lado, añadiendo lo que yo mencionaba antes de Rusia con Ucrania, hay una dimensión súper nueva, entre comillas, o bien con mucha proyección dentro de ese frente, y que tiene que ver con la crisis hídrica. Gran parte de la tensión que se está dando actualmente entre Ucrania y Rusia es por el control de recursos hídricos, paradójicamente. O sea, podría convertirse, si es que esto escala, en uno de los primeros conflictos armados de la era del calentamiento global, digamos, donde el control de recursos, en este caso de agua, va a ser clave, porque Crimea es una zona que tiene muy mal abastecimiento de agua y tradicionalmente siempre dependió de los acueductos que venían desde Ucrania. Una vez que cae bajo el control ruso Crimea, Ucrania deja de abastecer a Crimea, pese a que, digamos, los rusos hicieron el llamado a Ucrania de que, digamos, de alguna manera se pusieron la mano al corazón, no desabastecieron una zona que es principalmente civil, bla, 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 pero ahí no había ninguna buena voluntad entre las partes, y Ucrania de alguna manera corta el suministro y obliga a Rusia a invertir millones y millones en abastecimientos alternativos de agua para Crimea, una zona que no solamente tiene una alta población, sino que desde la toma de control, digamos, desde la ocupación rusa, ha visto un crecimiento poblacional, sobre todo con migración desde Rusia hacia Crimea, estableciendo obviamente un control territorial a través de población. Y esto habla de alguna manera de cómo van a ser ciertos aspectos clave de conflictos de aquí a futuro, que van a ser cada vez más comunes. Entonces, todos estos conflictos de alguna manera tienen varias dimensiones que no son las más obvias, pero que son dimensiones que van a ir cobrando cierta importancia de aquí a futuro. En el caso de la negociación con Irán, por ejemplo, ¿cuál es el rol de Israel? Que ha sido muy poco conversado. Siempre se conversa de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Irán, pero Israel es un actor clave, sobre todo siendo una especie de piedra en el zapato
para muchas de las negociaciones en el Oriente Medio. Muchas veces es el negociante no participante más participante, digamos, de la mesa. Y en el caso de los otros, ¿qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con un montón de otras cosas? O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de China, claro, uno puede hacer esta analogía con la Guerra Fría, con un montón de cosas, pero al mismo tiempo, gran parte de lo que hace o no hace China en el ámbito internacional tiene que ver, como decía Diego, con su política interna. Y potentemente, o sea, China es un actor poco tradicional en el ámbito internacional, porque por un lado, gran parte de su política internacional externa tiene que ver con lo que pasa adentro, y por otro lado, a diferencia de lo que pasaba normalmente, China nunca abandona el control. Digamos, la marca de agua de China tradicionalmente, o sea, no estamos hablando de China en los últimos décadas o en los últimos siglos, sino que China, milenios hacia atrás, su tradición política es de mantener el control centralizado. Si uno se va como a la historia pasada, a la historia antigua, China lo que hacía era tener estados vasallos. Y China lo que hacía era mantener el control interno. Y de alguna manera esa obsesión por el control centralizado se refleja un poco en la expansión económica de China. China, cuando se expande económicamente, lo hace a través de medios chinos. No externaliza, no lo hace a través de sus productos. Si uno mira, por ejemplo, cuál fue la estrategia de Estados Unidos durante la Guerra Fría de expansión, era ser quien generaba los productos, de alguna manera. Eran los bienes estadounidenses, tanto bienes culturales como físicos, los que se transaban internacionalmente, pero a través de agentes locales. Y esos agentes locales eran quienes establecían el vínculo con la metrópoli. En el caso de China, son emigrantes chinos que establecen posiciones económicas en diferentes países. Uno lo ve incluso a nivel local, digamos. No son bienes chinos vendidos por chilenos, son chinos que establecen comercios chinos en Chile, muchas veces incluso con subsidios estatales chinos para establecer esos comercios. Entonces, de alguna manera, es un modelo bien, bien poco tradicional para Occidente de cómo esta maquinaria de control chino se establece. Lo mismo pasa con la inversión, la famosa ruta de seda o las inversiones chinas en África, no vienen acompañadas de empresas, por ejemplo, de construcción africanas que producen la infraestructura. No, todo es chino. La maquinaria es china, la infraestructura es china, los trabajadores son chinos, la inversión es china. Entonces es un modelo muy controlado por China, donde hay una cierta priorización de no perder nunca el control. Y eso es un modelo bien nuevo y es un modelo que blinda de alguna manera a China de las críticas, donde nadie puede decir nada porque China simplemente se retrae y queda nada, no deja nada detrás, digamos. No es como que China se retira y queda lo que construyó, no. Si China se retira no deja nada. Entonces, bien interesante el modelo, este modelo de hegemonía que está construyendo. Tú mencionaste lo que circuló, esto fue el domingo, creo, lo del ataque ciberterrorista, Sí. ¿no? Y se da en medio pues estaba mirando ahora, ha habido uno por lo menos anterior, en el mismo sitio, digamos, en la misma empresa, o no sé si es una entidad estatal eso. Y, y derechamente la prensa israelí lo asoció al Mossad. Mm. O sea, claro, con todas sus letras, digamos, ¿no? Y De hecho, además, incluso dentro del mismo Israel, autoridades políticas han de alguna manera jugado con la idea de que lo burdo, entre comillas, del ataque, en el sentido de que es muy obvio quiénes fueron, tendría que ver quizá con una lucha interna de poder entre agencias de inteligencia. claro. Y coincide con que está el secretario de Defensa Lloyd Austin, de Estados Unidos en Israel. Y o ayer se reunió con Netanyahu. O sea,
estamos en medio de un tablero que está moviendo piezas, digamos, claramente. Y a ese tablero hay que sumarle la inestabilidad política interna de Israel, donde durante ya más de un año han sido incapaces de generar un gobierno estable. Mm. Diego Sáez, Trumper. Sí, esto sumado a que Israel se supone que es el que está reabriendo más rápido ahora su economía. Entonces se arma todo ahí un cóctel bien interesante. Yo creo que en general esta idea del mundo multipolar, que en un momento era casi una demanda, se hablaba, de hecho el eje bolivariano hablaba mucho de esto, a Chávez se lo escucha muchas veces hablar de la multipolaridad. Hoy día es una cosa que es cada vez más real. Y de hecho todo el tema de la diplomacia de las vacunas, de la que se ha hablado tanto, tiene mucho que ver con eso, como hay 3 actores, por ejemplo, que serían, o 4, si uno quiere incorporar a Europa dentro de eso, que serían los que están haciendo diplomacia con las vacunas, digamos. O sea, lo de Rusia es bien especial porque Rusia es un país que, y lo hablábamos un poquito ya hace creo que 2 semanas, Rusia es un país que básicamente está produciendo vacunas hacia afuera y prácticamente no vacuna dentro de su territorio, porque lo principal es mostrar que están en un lado y en otro. Y están, bueno, todas las guerras informativas de... la eficacia de las vacunas hoy día se transforma como en una especie de marca de calidad de qué tan serio es un país y qué tan serio no es. Hay una reconfiguración interesante ahí donde lamentablemente además Latinoamérica se ha quedado súper atrás, fundamentalmente por el espacio, por el tema de Brasil, ¿no? O sea, lo que hacía roncar, bueno, por un lado Brasil y por otro lado la destrucción de las coaliciones latinoamericanas, como fue la UNASUR, la CELAC todavía existe, pero existe muy poco, pero básicamente todas estas cosas sin Brasil pesan muy poco, digamos, lo que le termina de dar el peso geoestratégico, no solo por cantidad de población, porque entre México y Argentina más o menos tú sumas un Brasil, más o menos, son como 170 entre México y Argentina, pero Brasil además es uno de los países más industrializados de la región, y siguiendo, digamos, con la analogía de la importancia de las vacunas del COVID, está tratando ahí de hacer su vacuna, pero está muy, muy rezagado por una política, por sus problemas internos. O sea, Estados Unidos sufre un poco de esta idea de Trump de volcarse hacia adentro, de estos neoproteccionismos, como le han llamado a alguna gente, que en el caso de Estados Unidos tuvo un piso de realidad con Trump. En el caso de Bolsonaro es más bien la versión, no sé si tragedia o comedia, digamos, pero la versión crisis total, pero con un Brasil que no puede reaccionar y que ha perdido completamente su liderazgo en la región, y que por lo tanto nos deja como latinoamericanos medio mirando desde afuera qué es lo que pasa con esto, tratando de, en el caso de las vacunas, por ejemplo, de cada país negociar, y algunos son más hábiles y otros son menos, pero sin un peso geoestratégico en un mundo que se está reordenando y donde probablemente, y dado la crisis del COVID, vamos a tener unos pesos nuevos, digamos, las cartas se están barajando, y justo en este momento nos estamos quedando fuera. Yo vi ayer, con motivo de la elección de Lasso en Ecuador, que EMOL publicaba el nuevo mapa político de América Latina, y uno ve que además cada vez es más difícil situar estos ejes en izquierda y derecha, porque por ejemplo ponían al presidente de, digamos, El Salvador como centro. Yo no sé si Bukele puede ser considerado cualquier cosa, yo diría que es cualquier cosa menos centro. Y por otro lado, claro, tú empiezas a ver estas cosas que pasan en Perú, que pueden ser un anuncio de lo que puede pasar en otros países. Por ejemplo, en uno que tiene frontera hacia el sur de Perú, donde la eclosión de los sistemas políticos está llevando a procesos que son muy difíciles de prever. O sea, no sé si es un buen momento para saltarse a Perú, pero
lo de Perú es muy decidor de lo que pasa cuando un sistema político colapsa. O sea, es casi, y lo mencionamos rápidamente la semana pasada, estaba casi dentro del margen de error, y cuando digo el margen de error, claro, las encuestas tienen un margen de error, las elecciones no tienen un margen de error, pero está dentro de lo anecdótico, si cuando tú sacas un punto de diferencia o 0,5 de diferencia entre 4 o 5 candidatos, que fue lo que pasó sobre todo del tercero al quinto, ningún candidato en Perú superó el 20% de votación. Claro. Estás llegando a una segunda vuelta donde muchos medios, yo estuve leyendo El Comercio Perú y muchos otros decían, bueno, a Castillo le tocó justo, siempre en las candidaturas hay un candidato que sube, otro que baja, digamos, hay unas determinadas tendencias, y como que si la elección hubiera sido en 3 semanas antes o 3 semanas después, probablemente este candidato ni siquiera hubiera pasado a la segunda vuelta. A mí una cosa que me llamó mucho la atención, me estuve tratando de leer, realmente no conocía a ni al partido de Castillo, que se lo acusa por lo demás de estar relacionado con los grupos remanentes de Sendero Luminoso. Sí. Yo tampoco sabía que Sendero Luminoso ha mantenido cierta actividad en los últimos años. De hecho, hubieron durante los gobiernos de Humala, todavía hubo algunas capturas que se hicieron. Claro. Pero si uno revisa, porque una de las cosas que señalaban de Castillo era que había usado muy poco las redes sociales, que tenía una candidatura que era como a la antigua, que había partido del campo y que habían hecho distintas concentraciones, y que era un candidato que básicamente lo que hacía era llegar a las plazas de los pueblos chicos, hacer su discurso y irse a la vieja usanza, pero bueno, que usaba un poco Facebook. Y me puse a revisar las redes sociales. El partido Perú Libre, que es el que representa Castillo, es un partido minúsculo, donde el candidato donde Castillo va casi por rebote, porque el candidato al que querían llevar, un tipo de apellido Cerrón, o Cerón, no, creo que es Cerrón con doble R, no estoy seguro, es sancionado por casos de corrupción y no puede ir, y a última hora inventan este candidato. Pero si tú vas a la página web de ellos, el link hacia el partido es el Facebook personal, digamos, de esto que pueden tener máximo 5.000 personas, del presidente del partido. Tienen ahora, después de todo lo que pasó, digamos, ya con el tipo saliendo en la prensa, tiene, no sé, 30.000 followers, 27.000 en Facebook, una cosa así. Yo tengo una banda de música que tiene más que eso, digamos. Entonces, uno podría decir es una nueva forma de hacer política que llega a instalarse, o probablemente es una muestra simplemente de la descomposición absoluta. Entonces, lo comparaban, algunos amigos chilenos que están en Perú comparaban a Castillo con Pamela Giles, me decían acá, es como pero ni siquiera. No me voy a meter a hablar de Pamela Giles ahora, pero ni siquiera, es más bien un río revuelto donde hasta el 31 de marzo, que creo que salieron las últimas encuestas, el tipo marcaba un 6% en las encuestas. Y no parece ser solo que las encuestas estuvieran súper equivocadas, simplemente que, bueno, cuando no hay, existe una idea todavía en estas fantasías de las democracias liberales, de que a última hora, como bueno, algo va a pasar y las candidaturas tienden a alinearse en torno a polarizarse, digamos, en torno a ciertos ejes, pero en Perú no pasó. Y es una muestra de lo que puede seguir pasando en distintos lados, porque en buenas cuentas en estos momentos en Latinoamérica tenemos como dos formatos. Tenemos el formato completamente polarizado, que es una cosa que hay que decirlo, inauguran los gobiernos bolivarianos, digamos, esta idea nacional popular con un líder, y que lo puedes ver en el caso Chávez, o lo puedes ver en el caso Cristina Kirchner, o lo puedes ver en el caso Correa, que de hecho Lasso gana básicamente aglutinando al anticorreísmo, digamos, lo único que tienen en común toda la gente que termina votando por Lasso en Ecuador y que están en contra de Correa. Tienes como esa versión que es súper polarizada también, y que, bueno, y que en el caso extremo llega a lo que llega a Venezuela. O tienes el caso de la eclosión, que yo diría que es lo que está inaugurando ya así mucho más marcadamente Perú. No hay un sistema político relativamente sano donde se estén discutiendo ideas o
o proyectos prácticamente en ningún país de Latinoamérica en este momento. El nivel de desorden de fragmentación del espectro político, con una crisis absoluta de los partidos tradicionales, yo creo que tiene sus dos caras exactamente en las elecciones que tuvimos este fin de semana, en la versión polarización absoluta o en la versión fragmentación absoluta. Pero eso es un patrón en Latinoamérica que en este reordenamiento mundial nos deja en una situación bastante complicada. De hecho, aquí ya ha salido este mes, digamos, lo poco que ha salido ya de anticipación de los escenarios políticos nacionales de Chile, ya hablan de esto del gobierno minoritario, digamos, ¿no? Creo que se los había mencionado, que no se espera que se produzcan, ¿no? O sea, esto de Castillo en Perú, Castillo no saca el 40%. O sea, el fenómeno electoral Castillo es un 19%, digamos. Entonces, parte relevante de esto es el peso real, ¿no? de las opciones políticas. Y en el caso claro, en Latinoamérica en general esto podría ahondarse, digamos, ¿no? Que es lo contrario al modelo, que no es un modelo, digamos, que es la experiencia argentina. Y en el caso de la elección de Ecuador, también está el hecho de que, a pesar de que sí, o sea, el rol de Correa es muy relevante, o sea, yo me imagino que están analizando todo el mundo eso, es relevante porque él participa mucho de la campaña, tuitea la misma noche de los resultados, o sea, está muy activo y no es, o sea, es el que pierde las elecciones, además, pero tampoco es que el ganador, de hecho, no tiene mayoría en el Congreso. Tiene muy pocos diputados. O sea, a pesar de que ahí hay una confrontación y el anti-Correa gana, se consolida, por así decirlo, ¿no? Tampoco es que se consolide realmente en el ejercicio de un programa o de una promesa específica de gobierno. O sea, también es parte del mismo fenómeno general la elección de Lasso. Andrés. Sí, hay varios puntos interesantes en realidad que yo creo que por un lado está lo que dice Diego, esto es como especie de dos modelos. Por un lado esta fragmentación y por otro lado esta polarización, y es bien interesante porque yo creo que una de las cosas que más rescato de lo que dice Diego es el tema este de cómo se establecen movimientos políticos, no movimientos políticos en el sentido de partidos, sino en el sentido de estas oleadas de votaciones, oleadas de apoyo a ciertas tendencias, partidos o líderes, basados en el contraste simplemente, donde el que sea más crítico de algún ente nefasto que haya de turno es quien logra aglutinar el voto y quien logra establecerse en el poder, pero sin la necesidad real de generar un programa político. Y lo vemos en toda Latinoamérica, o sea, en gran parte, todo el último proceso electoral argentino se basó en eso, se basó en quién es crítico de Macri y por lo tanto quién va a salir, y lo mismo podemos ver en todos lados, lo mismo vaticinamos un poco en Chile, o sea, probablemente el candidato que logre establecerse como una gran crítica a Piñera va a ser un prospecto presidencial en Chile, sin necesidad necesariamente de establecer un programa muy sólido de gobierno, de políticas públicas, como dice Diego, sin necesidad de plantear un debate muy profundo de contenidos políticos, o sea, simplemente por establecerse como contraste uno tiene una buena posibilidad, y eso se refleja en que el mayor discurso político electoral en Latinoamérica en los últimos años ha sido la crítica a la corrupción. Como que eso fuera el único tema, porque claro, es el tema fácil, porque digo, ok, la corrupción es el problema, los corruptos son los que están gobernando, los critico y critico la corrupción, inmediatamente genero un apoyo electoral potente porque la gente está hastiada, porque la gente se queda con el análisis, digamos, este análisis bien como desde la tripa, de decir todos los políticos son malos, todos son iguales, hay que votarlos fuera. Y ahí es donde surgen estos agentes políticos marginales, no marginales en un sentido despectivo, sino marginales desde los márgenes de lo conocido.
donde alguien que no es conocido puede tener mejores chances electorales que alguien que es conocido, porque es percibido como un outsider, como alguien que no está teñido por la corrupción prevalente. Y esa es la estrategia que llevó a Trump a la presidencia, digamos, donde él se plantea a sí mismo: yo no soy de estos tipos corruptos que los han gobernado siempre, yo soy alguien nuevo, yo no estoy tocado por este óxido dañino. Y lo mismo es lo que está tratando de alguna manera, como decía Diego, un poco de establecer Pamela Giles, digamos, de que yo no opero bajo el mismo parámetro de estos otros. Lo mismo hasta cierto punto hizo Boris Johnson en el Reino Unido, de plantearse así como: no, yo no opero bajo el mismo tema. Y lo mismo se puede aplicar perfectamente a Castillo, digamos, en Perú, donde el hecho de que nadie lo conociera probablemente jugó a su favor a la hora de apelar a un electorado hastiado, a un electorado que ve más de lo mismo, y a un electorado que ve de alguna manera que viene cansado por un proceso político general donde la corrupción ha sido el tema prevalente, en gran parte, digamos, perpetuado por los discursos de la prensa, hay que decirlo, donde cuando la prensa establece que el tema político principal es la corrupción, finalmente termina siendo una especie de ouroboros, digamos, donde la prensa dice corrupción es lo único que importa, la gente dice, corrupción es lo que nos tiene mal, entonces el candidato que apele más a la corrupción es el que se establece. El problema es lo que viene después, digamos, de lo que planteas tú un poco, Víctor. ¿Cuál es la gobernabilidad que da un candidato que llega al poder con esta dinámica? Es muy baja, porque finalmente, justamente, si es que llego al poder porque soy el más vehemente en arremeter contra el sistema político, el resto de los agentes políticos lo más probable es que no quieran cooperar conmigo. Entonces, Claro. llego al poder, pero llego al poder, no logro hacer nada porque me quitan el piso debajo, porque nadie va a querer gobernar conmigo, o me van a establecer parámetros tan duros de colaboración que no voy a lograr sacar adelante ninguna agenda de nada. Entonces la percepción pública sigue todo igual. Y lo ocupan los agentes políticos tradicionales, digamos, para criticar a estos agentes nuevos, a estos aparecidos, decir: ven que no pueden hacer nada, y volvemos a un ciclo donde vuelve a establecerse, digamos, lo más tradicional. Pero y ahí, eso, digamos, da una ingobernabilidad casi sistémica. claro, o sea, toda la primera parte del programa hemos estado hablando del influjo que la geopolítica global impone sobre las regiones y sobre los poderes supranacionales. Entonces sería muy raro que en Latinoamérica eso no, al contrario, digamos, los estados fueran autosuficientes respecto de sus debates políticos. O sea, probablemente nosotros también somos efecto de la geopolítica global, y en eso no hay mucho que descubrir, ¿no? Eh, entonces, ruptura y continuidad, digamos. Esta ruptura de la que hemos hablado en esta segunda parte tiene ciertas continuidades que yo miraba el otro día en el domingo con el caso de Ecuador, digamos, que me llama mucho la atención porque todo lo que fue pasando allí, porque esa elección es bastante más tradicional que la de Perú. Y es interesante precisamente porque marca ciertas continuidades. O sea, esto del Partido Social Cristiano, que junto con el partido Creo, digamos, el Creando Oportunidades, que es el de Lazo, o sea, cuando ellos forman una pequeña coalición, que no es tan pequeña al final, porque es la que le permite ganar. Son dos partidos que construyeron en estos años estructura nacional en Ecuador. O sea, lo que decían esa noche era que lo que había ganado había sido el despliegue operativo de esa candidatura basada en esta estructura base que era la de estos dos partidos. Además, porque el Partido Social Cristiano, siendo pequeño, representa parte de la población, digamos, y no va a dejar de serlo, digamos, ¿no? O representa una percepción, decía creo Andrés recién, esta percepción de que lo nuevo es tan malo que hay que volver
al reducto, digamos, ¿no? Entonces votamos por alguien que nos dé algo de seguridad. Ese fenómeno es calcado el que le permitió a Macri ganar. Y dato para la causa, Durán Barba, que es el experto electoral que todos dicen hace ganar a Macri en Argentina, es el que está detrás de la candidatura de Lasso. Lasso le agradece en el discurso. O sea, ¿quién le agradece en su discurso al experto comunicacional de tu campaña? Rarísimo, pero eso es parte de la Gracias continuidad a la mano en en la Latinoamérica. Claro. Entonces, algo hay que sigue moviéndose en Latinoamérica y que es restaurador de lo que tradicionalmente nosotros en Chile llamábamos el partido del poder. O sea, el poder siempre se autorregula, pero también se va restaurando, digamos, ¿no? Y ojo, tenemos esto, ojo que hay un tema bien latinoamericano, como decía Diego un poco, en Latinoamérica, va la redundancia, en que muchas veces se dan estas disparidades entre el ejecutivo y el legislativo que terminan en ingobernabilidades más o menos grandes, en gran parte porque prácticamente todos los sistemas latinoamericanos son muy caudillistas. Están basados en que el ejecutivo está centrado en una elección súper carismática, mientras que el legislativo opera de otra manera. Entonces, como básicamente en Latinoamérica no hay ningún sistema realmente legislativo, o sea, un sistema, no sé, más parecido como lo que podría ser el Reino Unido en Europa, digamos, siempre la elección presidencial y la elección del Congreso van por lados completamente diferentes muchas veces y terminan en estos escenarios donde alguien tremendamente carismático que surge de alguna manera por estas críticas sistémicas o críticas a la corrupción o por carisma puro, está en el Ejecutivo, pero no tiene un Congreso que le permita hacer nada, o el Congreso activamente se lo opone y terminas empantanado en un sistema donde lo mejor a lo que podemos aspirar es a gobiernos que abran oportunidades de inversión, pero donde el debate político real es nulo. Y sería interesante ver si es que en algún momento en Latinoamérica surge un sistema un poquito más distinto. No sé si un sistema parlamentario, pero un sistema que sea más orgánico entre los poderes del Estado y que permita dinámicas de gobernabilidad un poco más saludables, que no se basen en estas oleadas de apoyo. Nos quedan pocos minutos. Diego Sáez. Sí, se me venían dos cosas a la mente. Uno tenía que ver con estos asesores comunicacionales. En España no se lo agradeció, pero el que era asesor del Partido Popular mientras el Partido Popular estaba en el gobierno es el mismo asesor de Pedro Sánchez, el asesor comunicacional Iván Redondo. Te lo pueden buscar ahí, aparece, iba mucho a los programas también de Podemos, de Pablo Iglesias. Y es el poder, digamos, y esos son sistemas parlamentarios, pero claro, a través de dónde se expresa el poder yo creo que es una cosa interesante. En el caso particular de Ecuador, no hay que olvidarse que el correísmo se quebró. Sí, de hecho, Lenín Moreno había salido electo, había sido vicepresidente de Correa, había sido electo con el apoyo de Correa y a los 2 meses estaban peleados. Y el correísmo tiene que reconstruir una especie de partido, que es esto que se llama UNES, si no me equivoco, es lo que le terminaron poniendo. Y existía una sensación de que iba a ganar igual, pero ahí hubo otro problema bien importante que se expresó electoralmente también. Hubo casi, creo que 1.600.000 votos nulos en Ecuador, no me acuerdo si 1.600.000 votos nulos. Claro, nulo, que fueron a votar, pero que votaron nulo, que fue el llamado que hicieron las organizaciones indígenas, y eso tiene que ver también con el quiebre que tuvo Correa con las organizaciones indígenas, que tiene que ver en gran medida con la caída de Correa. Y ahí también yo creo que es interesante porque Correa, ese quiebre se produce fundamentalmente por el tema ecológico, la cosa del Yasuní, unas reservas petroleras y un cierto tipo de alianza que Correa en un principio había establecido con el movimiento indígena, que en Ecuador es muy grande, es como étnicamente grande y además siempre ha estado muy organizado, el Pachacuti. Hay varios gobiernos que han llegado al poder
de alguna forma asociado al mismo Lucio Gutiérrez, tuvo relaciones con el Pachacuti, fueron bien importantes. Y que es también un poco lo que en un momento se había roto en Bolivia. La caída del gobierno del MAS, de Evo Morales, también tiene que ver con un quiebre interno entre proyectos que se asientan primero como en un movimiento nacional, yo creo que de nuevo medio nacional popular, pero indigenista, pero que al calor de la administración del Estado desarrollan proyectos que son más bien extractivistas y yo diría, claro, más clásicos, más occidentales en buenas cuentas, ¿no? O sea, Correa si uno lo quisiera traducir en Chile, son como la versión buena onda de la concertación al final. La política económica que ellos tienen, o sea, igual van a la focalización, es un neoliberalismo con cara más humana, si tú quieres, pero no son modelos de desarrollo muy, muy diferentes. O sea, tiene que ver con la balanza de pagos, con, claro, extractivistas en el sentido clásico de la explotación de recursos naturales, pero son incapaces de crear un proyecto nacional, que yo creo que eso tal vez es la diferencia que pueden tener con Argentina, y yo creo que es muy buena ese paralelo que haces tú, Víctor, entre Argentina y Ecuador, porque claro, Macri logra ganar con Durán Barba detrás y con el quiebre del peronismo, que va separado, y logran reunirse. Con el Partido Radical. Claro, logran reunirse y ganar de nuevo también, porque, y es bueno, eso el peronismo tiene una larga historia. Son estos partidos que se llaman como de carpa grande, Big Tent, que al final están todos ahí dentro y logran. El peronismo siempre se pelea y se vuelve a juntar, y siempre que se junta gana, pero tiene un cierto nivel de organicidad. Yo creo que en casos como el peruano, por ejemplo, tú no tienes, y ni siquiera en Ecuador, tú tienes como esas grandes condiciones. Entonces, cuando algo se puede reordenar, lo que se reordena es simplemente el partido del poder. No hay, en cambio, en el caso argentino, hay como una serie de organizaciones sociales y de caudillos por distintos lados. Hay muchos peroncitos, en buenas cuentas, que se pueden juntar y volver a construir. Yo creo que el caso chileno, por ejemplo, es muy distinto. En estos momentos tú no tienes tampoco, no hay los que lo trataron de hacer en Chile, que fue Lagos la última vez, o no existe. Entonces, esa eclosión política... yo creo que si uno quisiera trasvasijarla a Chile, es mucho más interesante ver lo que está pasando en Ecuador, que termina en cualquier cosa, porque al final Castillo o sea, después estas cosas quedan grabadas y a lo mejor en 10 años más vamos a ver que Castillo fue un tremendo estadista, pero Castillo es cualquier cosa. O sea, ni siquiera tienen ni siquiera es ni una vieja ni una nueva izquierda, son... Casi anécdotas de la historia que en un momento de turbulencia les toca estar ahí y bueno, y pueden aprovechar su momento o no, pero no hay un proyecto de desarrollo ni nacional, ni siquiera regional en ninguno de estos nuevos gobiernos, y yo creo que al final ese es el gran problema que hay en Latinoamérica. Desde el último gran proyecto latinoamericanista fue el bolivarianismo, y llegó hasta donde llegó, y de ahí cuando tuvo que seguir avanzando, que es el caso de Bolivia o el caso de Ecuador, hicieron este giro hacia la focalización, hacia una economía más clásica, y eso toca techo muy rápido. Tocó techo en Ecuador, tocó techo en Bolivia, y en Bolivia están tratando de rearmarlo, y en Bolivia se logró rearmar básicamente porque la represión del otro lado fue tan brutal que te lo dice García Linera, esto no es una conclusión mía. Estábamos muy divididos, pero los otros nos atacaron tanto que tuvimos la necesidad para sobrevivir de reunirnos. Entonces, pero sin proyecto. Es un poco la vuelta de lo que decíamos recién, de cómo el contraste finalmente es lo que genera masas críticas, no las propuestas. Estimados, nos quedamos sin tiempo. Agradecerles nomás, por supuesto. Hay material allí, ¿no? Es interesante el cambio y la continuidad en el caso de las definiciones electorales de este año, que son muchas además en América Latina. Así es que tendremos espacio para seguir conversando de ello. Agradecido como siempre, nos reencontramos. Un gusto. Chao Andrés, chao Diego. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República
de los Ríos. La Universidad Austral de Chile